¿Qué es la pampa? La pampa es, desde tiempos salmentinos, la extensión del llano donde se pierde la mirada, el paisaje inabarcable, el desierto, el inmenso vacío. Esta lectura, fundada en el texto del Facundo, es tomada como base inobjetable para una tradición política que al día de hoy sigue haciendo mella en cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo entendemos la idea de nación y cuál es su relación con el espacio. La Pampa de Sarmiento es el escenario del conflicto fundante de su nación, y es a su vez la materialización del mismo. Si la ciudad es civilización, la Pampa es barbarie. Es sujeto rebelde que impide el progreso, es espacio vacante para el avance civilizatorio. La conquista de la Pampa es la fundación de la nación. La Pampa de hoy es la herencia de esa conquista. Es espacio dominado y ordenado, vaciado y presto a ser llenado por el sujeto civilizador. La historia de la Argentina es en gran parte la historia de ese avance hacia el oeste, y la historia de ese oeste, o por lo menos del que nos interesa tratar acá, el oeste de la provincia de La Pampa, es la historia de cómo ese vaciamiento original dio pie a una sucesión de despojos acumulativos, y de cómo esos despojos, sobre todo los asociados al aprovechamiento del cauce del río Atuel y sus recursos hídricos, frustraron de manera sustancial su potencial desarrollo. Para comprender la dimensión profunda del conflicto hídrico en el oeste pampeano, no alcanza solo con narrar su historia. Hace falta también releerla, volver sobre ella con herramientas teóricas para entender al espacio no como un soporte neutro, sino como un campo de disputa, una construcción social e histórica. Debemos poder desarmar la idea de que el despojo del oeste pampeano fue una consecuencia natural de su geografía o de su clima, y empezar a verlo como lo que realmente fue, el resultado de una forma particular de producir territorio, de organizar la vida y el valor en el terreno. El espacio no es un escenario, no es un fondo inmóvil sobre el que la historia se despliega. El espacio es historia, es el resultado siempre inacabado de las relaciones de poder que se encarnan en la materia. Cada río, cada cauce, cada valle, guarda en su forma las huellas de las decisiones que produjeron con él y sobre él. Desde esta mirada, lo que llamamos territorio no puede entenderse como algo dado, ni mucho menos natural. Es en cambio un campo de fuerzas, un tejido de tensiones y apropiaciones sucesivas donde la sociedad se ensaya a sí misma. El espacio es producido pero también productor, modela las vidas que lo habitan tanto como éstas lo transforman a él. Toda sociedad organiza su espacio y su tiempo según las formas que adopta la reproducción del capital. Por cada espacio de acumulación se genera otro de desposesión. Esa tensión entre el crecimiento de unos y el empobrecimiento de otros es el pulso mismo del capitalismo. A esto se lo llamó desarrollo desigual, un mecanismo que no es ni un accidente ni una etapa transitoria, sino el modo mismo en que el capital existe en el territorio. Un movimiento permanente de apropiación y abandono, de inversión y desinversión, de valorización y ruina. Pensar el Atuel desde esta perspectiva permite leer su historia más allá del conflicto jurídico o ambiental. El despojo del río no es un hecho aislado ni una injusticia puntual. Es la continuidad de una forma de organizar el territorio en función de los centros del poder, relegando las periferias hacia un estado de carencia estructural. Si el espacio es una producción social, las desigualdades que en él se inscriben no son accidentes geográficos, sino huellas materiales de relaciones de poder que se consolidan en el tiempo. Las formas actuales del despojo en el oeste pampeano son continuidad de aquellas operaciones que fundaron la diferencia entre centro y periferia, entre oasis y desierto. El capitalismo no solo produce objetos o mercancías, sino también geografías. Organiza el territorio según las necesidades de acumulación del capital. Cuando un espacio deja de ser rentable, se lo abandona o se lo sacrifica. Cuando surge una nueva fuente de valor, el agua, la energía, la tierra, se la captura a una costa de desestructurar comunidades enteras. A partir de esto, podemos hablar de expulsiones, un concepto que trasciende la noción de exclusión. Mientras la exclusión supone quedar afuera de un sistema, la expulsión implica ser arrojado desde adentro. Es el propio orden económico el que genera sus desechos. La financiarización del suelo, la apropiación de recursos naturales y la privatización de bienes comunes producen, en su conjunto, nuevas formas de violencia sistémica que redefinen la relación entre los cuerpos y el territorio. En este sentido, las comunidades del oeste pampeano no son marginales en un sentido pasivo. Son el producto activo de una economía que necesita zonas de sacrificio para sostener su centro. Esta lectura se amplía al entender el espacio como relacional, múltiple y en constante construcción. No existe un territorio aislado. Cada punto del mapa está conectado con otros por flujos de capital, decisiones políticas y trayectorias históricas compartidas. Pensar el espacio de este modo implica asumir también una responsabilidad espacial,
reconocer que toda acción en un lugar produce efectos en otro, y que las jerarquías entre territorios son construcciones políticas antes que naturales. El corte de la Tuey puede entenderse entonces no solo como un problema ambiental, sino como la interrupción de una red de relaciones sociales, económicas y afectivas que estructuraba la vida en el oeste. Se habilita entonces a pensar la noción de derecho al territorio, el derecho colectivo a decidir sobre el uso, la gestión y el futuro del espacio habitado. Reclamar el río es reclamar también la posibilidad de permanecer, de producir y de vivir dignamente en el propio suelo. Estas formas de poder territorializado producen también su propio silencio. Los territorios que quedan afuera de los circuitos del capital no desaparecen, son silenciados, borrados de los lenguajes que organizan lo visible y lo posible. Cabe preguntarse si el subalterno puede hablar, pero más que una pregunta sobre la voz, es una pregunta sobre la escucha. ¿Quién tiene la capacidad de ser oído? ¿Qué discursos son reconocidos como legítimos? La noción de subalternidad permite pensar las relaciones entre poder, lenguaje y representación más allá de las categorías tradicionales de dominación económica. El subalterno no es simplemente quien ha sido oprimido, sino aquel cuya experiencia no encuentra los marcos discursivos desde los cuales es comprendida. La pregunta, ¿puede hablar el subalterno?, no alude a la posibilidad literal de emitir palabra, sino a la capacidad de que esa palabra sea reconocida dentro del régimen de significados dominante. En los márgenes del sistema, el lenguaje se vuelve asimétrico. Hay quienes enuncian y quienes quedan traducidos, distorsionados o directamente borrados. De ese modo, la subalternidad no es solo una condición social, sino una posición epistémica y imposibilidad de producir conocimiento sobre sí mismos en términos aceptados por el poder. Desde esta perspectiva, los territorios que padecen los efectos del despojo, como el oeste pampeano, también pueden leerse como sujetos subalternos, cuyas formas de habitar, nombrar y relacionarse con el agua no encajan en los lenguajes técnicos, jurídicos o administrativos que definen el valor del recurso. El concepto cultura de río, entonces, puede ser usado para describir ese conjunto de prácticas, saberes y memorias que estructuran una relación social con el agua. La pérdida del atuel no solo implica la desertificación material del paisaje, sino también la erosión de esa cultura, la interrupción de una memoria hídrica que articulaba identidad, trabajo y pertenencia, evidenciada, entre otras prácticas culturales, en los múltiples topónimos, tanto de origen hispano como indígena, que asocian al territorio a la presencia del agua. La desaparición del cauce se convierte así en una pérdida de traducción. Lo que antes era experiencia y conocimiento compartido, deviene silencio ante un orden que no sabe ni quiere leerlo. La condición hidrológica y ambiental del oeste pampeano y los conflictos interjurisdiccionales que ella provoca pueden y deben ser releídos y reinterpretados en función del marco previamente expuesto, no como una condición natural de un territorio al que simplemente le tocó ser árido, sino como una historia asignada por el despojo. El espacio al oeste de la provincia de La Pampa y sus condiciones sociodemográficas actuales solo puede ser comprendido al revisar cómo su subalternización originaria funcionó como habilitador para una sucesión de desposesiones, principalmente ligadas al aprovechamiento aguas arriba en la provincia de Mendoza del sistema de ríos Atuel Salado Chalilehugú y la subsiguiente desertificación del territorio. El oeste pampeano ocupa casi un tercio del territorio provincial, extendiéndose entre los departamentos de Chalileo, Chicalcó, Limaima Huida, Curacó y Puelén. Es una región de llanuras áridas y semiáridas, marcada por la presencia del monte, los médanos móviles y las depresiones salitrosas. Pero este paisaje, hoy seco y fragmentado, no siempre fue así. Hasta mediados del siglo XIX, el oeste era un sistema de humedales, atravesado por los brazos inferiores del río Atuel y sus colectores, el Salado, el Chalilehugú y el Curacó. Juntos, conformaban una red de lagunas y bañados que cubrían más de 25.000 kilómetros cuadrados, alimentando la vegetación y sosteniendo una rica biodiversidad. La abundancia de agua permitía la vida de ganados, aves y comunidades indígenas que habían desarrollado formas de producción y movilidad adaptadas al ritmo de las crecidas. Esa red fluvial era la base ecológica y social del territorio. Hoy, donde antes hubo bañados, hay médanos y salinas. Entender el conflicto del Atuel requiere entonces recordar que el desierto no es un origen, sino una consecuencia histórica. El oeste pampeano es el resultado de una larga serie de decisiones. Su paisaje, sus vacíos, sus límites, no son naturales. Son el producto acumulado de una historia de apropiaciones, exclusiones y jerarquías espaciales. El desarrollo desigual no es un efecto colateral del capitalismo, sino una forma estructural de su funcionamiento. El espacio se convierte en un campo de fuerzas donde se concentran los procesos de acumulación y de despojo, generando zonas de alta productividad y territorios subordinados que sostienen esa concentración. El oeste pampeano, incorporado tardíamente al Estado Nacional,
fue una de esas zonas sacrificadas. Tras la llamada conquista del desierto, el territorio fue adjudicado a terratenientes, militares y colonos vinculados a la expansión del capital agropecuario. La nueva cartografía nacional reconfiguró los ríos, las fronteras y los derechos de propiedad, consolidando una geografía del poder donde el oasis irrigado mendocino representaba la civilización y el monte pampeano la carencia. Y la desigualdad no se impuso solo con armas o leyes, también con palabras. Nombrar el paso como desierto fue una forma de declararlo disponible. Desde entonces, la lógica de la acumulación por desposesión se desplegó sobre este territorio. Mercantilización de la tierra, privatización del agua, supresión de los bienes comunes. El despojo material del recurso se entrelazó con la desvalorización simbólica de quienes lo habitaban. El oeste fue definido como un espacio sin futuro, y esa definición se hizo territorio material. Los testimonios previos a las primeras interrupciones hídricas recuerdan un paisaje de abundancia. Ovejas que pastaban en pastizales húmedos, arroyos con agua permanente y esteros donde se pescaba y se cultivaba. Ese mundo se sostenía sobre el equilibrio entre los cauces del Atuel, el Salado y el Charideugú. Con la consolidación del Estado Nacional, ese equilibrio se rompió. El avance del capital agrícola mendocino impuso el desvío progresivo de los cauces, primero de forma clandestina y luego institucionalizada. Las obras de riego en San Rafael y General Alvear, iniciadas hacia 1880, marcaron el inicio del desecamiento de los bañados pampeanos. La construcción del dique El Niwil en 1948 fue el punto final. A partir de entonces, el cauce permanente y natural del río hacia la Pampa se vio interrumpido de forma definitiva. Lo que siguió fue la transformación del paisaje y de la vida. Los suelos se salinizaron, la fauna desapareció y las napas bajaron. De esta forma, los pueblos ribereños, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Paso de los Algarrobos y Limaima Huida, perdieron su sustento. Con la construcción del complejo hidroeléctrico Los Niwiles, en la provincia de Mendoza, el escurrimiento del Atuel hacia el territorio pampeano se interrumpió por completo. El agua que durante siglos había alimentado los bañados de Charideugú y Quelcuracó dejó de llegar. Para entonces, la Pampa aún no era provincia, no lo sería sino hasta 1951. Era territorio nacional, sin autonomía política ni poder de gestión sobre sus recursos. Esta desigualdad de jerarquías administrativas entre una provincia consolidada, Mendoza, y un territorio dependiente, La Pampa, selló la asimetría. El Atuel se consolidó así como territorio de disputa interjurisdiccional. Entre los años 1947 y 1948, en vistas de la crisis silenciosa que se agudizaba, un agente de policía y radiotelegrafista de Paso de los Algarrobos, llamado Ángel Garay, escribió una carta al presidente Juan Domingo Perón. En esta carta, reconocida como la primera acción del reclamo formal por el río, Garay relataba la muerte del ganado, la pérdida de las cosechas y el éxodo de familias enteras que abandonaban los campos resecos. El pedido de Garay llegó a oídos del Poder Ejecutivo. La respuesta fue la resolución número 50 de Agua y Energía de 1949, que establecía 3 sueltas anuales desde el dique El Niwil hacia la Pampa. Ninguna se cumplió. Pero más allá de su fracaso administrativo, la carta inauguró otra cosa: la conciencia política del despojo y la voluntad de demanda por la restitución de los ríos pampeanos. Durante las décadas siguientes, los reclamos se sucedieron. En 1973, un decreto nacional reconoció a La Pampa el derecho de percibir el 50% de las regalías del sistema de los Niwiles, rechazado inmediatamente por Mendoza. Esa negativa dio origen a la Comisión Popular de los Ríos Interprovinciales Pampeanos, germen de la organización social que impulsaría la judicialización del caso. En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la interprovincialidad del río Atuel, exhortando a ambas provincias a acordar un uso equitativo del recurso. El fallo, sin embargo, no fijó sanciones ni plazos, y el agua nunca volvió a correr. Nuevas demandas llevaron a un segundo fallo histórico en 2017, que ordenó restituir un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo. Esa cantidad, más simbólica que efectiva, tampoco se cumple plenamente. En abril de 2023, el gobierno pampeano lanzó la campaña 1000 días sin justicia, denunciando la continuidad del despojo y presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que medie en el conflicto. Las consecuencias sociales de este proceso son visibles. El éxodo rural, iniciado en los años 50, redujo drásticamente la población de los departamentos del oeste. Los puestos ganaderos fueron abandonados y la estructura demográfica envejeció. El déficit hídrico transformó los sistemas productivos. Se perdió el ganado lanar, se sustituyeron los cultivos por pastoreo de subsistencia, casi exclusivamente caprina, y las comunidades perdieron la capacidad de autoabastecimiento de aguas de fuentes naturales. Este deterioro ambiental se refleja también en la vida social.
El despojo del río es una pérdida de identidad colectiva, de memoria y de futuro. La privación del agua no es solo una crisis ecológica, es la interrupción de una trama social e histórica. El conflicto por el Atuel, con más de 70 años de vigencia, sintetiza así la historia del oeste pampeano. Una historia donde el paisaje natural se vuelve espejo de una desigualdad política y donde cada nuevo fallo judicial reafirma la misma pregunta. ¿Cuánta injusticia puede sostener un territorio antes de volverse irrecuperable? La historia del río es también la historia de una lucha por el derecho a habitar, de un conflicto que atraviesa generaciones y que más allá de sus formas legales sigue siendo una disputa por el sentido del territorio. Hoy, esa voz colectiva, en vigencia desde 1947, continúa de maneras diversas y motorizada por múltiples actores, entre ellos la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Yo creo que el pueblo pampeano ha ido viendo en primer lugar un grave despojo y una situación que esto no es de malos ni buenos, sino que son apropiaciones del agua por parte de los poderes económicos de Mendoza. El impacto que ha producido, el impacto socioambiental, no sé, lo que ustedes digamos están abordando, fue salvaje, fue tremendo. Paradigma de uso del agua es siempre el mismo, es decir, yo hago una presa, la aprovecho, hago el riego y no dejo pasar nada, porque lo que no se usa para producir no sirve, no merece ser entonces, sin importarle lo que hay abajo. Bueno, todo esto ha generado un reclamo por parte de la provincia de La Pampa y una identidad en esa causa que todo el mundo, toda la gente entiende que es injusta, que es digamos, afecta hasta la soberanía política de la provincia de La Pampa y es una situación en la que también ha recorrido un camino de defensa siempre por la vía pacífica y jurídica que no, digamos, nunca han sido rebatidos ninguno de los derechos planteados o demandados por La Pampa en el uso del río Atuel. La canilla la tienen ellos, la abren y la cierran cuando quieren. Muchas veces dicen que nosotros los pampeanos, en el juicio anterior, en el año 1978, Mendoza decía que para qué queríamos el agua si era para darle a 3 chivas locas en la zona y bueno, obviamente que no desvalorizan todas las actividades. Obviamente que estoy convencido que si el pueblo pampeano sigue luchando y sigue aportando a conseguir lo que le corresponde de este río y de todas las cuencas hídricas compartidas que tenemos, evidentemente que se va a conseguir porque la dirección histórica es justamente, como les decía, el derecho humano de acceso al agua, las mejores condiciones ambientales, la desertización, bueno, los derechos a disfrutar del agua en conjunto con los condóminos de la cuenca, como pasa en otras cuencas. Mi imaginario llega a que La Pampa va a poder recuperar ese caudal. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Ahí está digamos, la importancia que le demos a esta lucha,